Anexo 002. Caso clínico. Mujer más menos 23 años de edad, sentada en un parque, es víctima de un asalto, la cual se resiste a ser robada y recibe una puñalada en su abdomen. A continuación presentamos cómo llenar el anexo 002 con este ejemplo. Una vez planteado el ejemplo, vamos a llenar el anexo 002. En el literal A, datos de la ambulancia, en entidad del sistema, entiéndase como Cruz Roja Ecuatoriana en este caso, base física Rumipamba, unicódigo solo para Ministerio de Salud Pública, en el número de ambulancia a la que pertenecemos y la tipología es SVB o SVA, soporte vital básico, soporte vital avanzado. En zona de la 1 a la 9, a la que pertenecemos en este caso es 9, Distrito Metropolitano de Quito. Con el literal B, en datos generales, vamos a colocar una X en el tipo de atención que vamos a dar a nuestro paciente, sea de trauma, obstétrico, clínico o salud mental. En tipo de identificación, entiéndase como cédula, pasaporte, carnet de refugiado, y si no tiene identificación, se le coloca ahí una X. Al lado derecho tenemos el recuadro para poner el número de identificación. Continuando a ello, tenemos el primer apellido, primer nombre y segundo nombre. En estos son importantes los dos apellidos y el primer nombre. El segundo nombre es opcional. Continuando es sexo, mujer u hombre. En edad, 23 años y se le coloca en el lado derecho en años. Después tenemos la fecha del despacho y la hora del despacho. En este caso es del 28 de julio del 2024 a las 12:15. Tenemos la dirección del evento, que sería la isla y José Valenti. El escenario del evento, en este caso es un parque. Y la fecha de atención y hora de atención es 28 de julio del 2024 a las 12:24 de la tarde. En el tipo de seguro vamos a colocar el tipo de seguro que el paciente no refiera o que conozcamos que tenga. En este caso sería ISFA, ISPOL, IES o ninguno, entiéndase como Ministerio de Salud Pública o seguro privado, y describimos al lado derecho el tipo de seguro privado que tenga. Al lado derecho tenemos un recuadro del sistema público para pago de accidentes de tránsito. Se puede entender como solo para accidentes de tránsito. En interrogatorio, literal C, vamos a colocar si el paciente tiene alergias o si tiene alguna discapacidad. En el renglón que continúa, vamos a colocar en cómo nos refieren al paciente, ya sea el mismo paciente del que nos refiera o un familiar o un alertante. En este caso dice, alertante refiere a paciente víctima de asalto con herida abierta en abdomen, flanco izquierdo con objeto corto punzante. En el literal D, en constantes vitales, entiéndase a tres muy importantes: in situ, transporte y entrega. Se puede colocar solo dos: in situ, entrega, que es nuestro caso, en el cual vamos a colocar la hora, la frecuencia cardíaca, la temperatura, tensión arterial, frecuencia respiratoria, saturación parcial de oxígeno y glucosa. De ahí continuamos con la escala de coma de Glasgow, que esté sobre 15, y la escala revisada de trauma, RTS, que es sobre 12. En el examen pupilar vamos a ver si tenemos reactividad o no, en el cual marcamos una X en sí en el ojo derecho u ojo izquierdo, y cómo encontramos las pupilas isocóricas, anisocóricas, miosis o midriáticas. Lateral E, examen físico, vamos a evaluar al paciente de manera cefalocaudal en inspección, palpación, auscultación y percusión. Empezando desde el número 1, cara; 2, cráneo; 3, cuello; 4, tórax; 5, abdomen; 6, pelvis; 7, columna; 8, extremidades superiores; 9, extremidades inferiores; y 10, sin patología aparente. Aquí vamos a colocar todo lo que nos podemos ver, palpar, auscultar y percutar del paciente. En este caso sería paciente encontrado de cúbito supino, agitado, con estado de conciencia no alterado, presenta una herida penetrante en abdomen, flanco izquierdo, de aproximadamente 3 centímetros, con un sangrado activo y moderado, bordes regulares y sin cuerpo extraños visibles, con eritema y sensibilidad a la palpación. El abdomen está blando y depresible, con ruidos aéreos presentes, Glasgow 15 de 15 y fuerza conservada en extremidades tanto superiores como inferiores. En el literal F vamos a colocar el diagnóstico presuntivo, desde el más importante hasta el que continúa. En este caso sería hemorragia externa. En el literal G de procedimientos vamos a colocar todo lo que se use en el paciente,
ya sea de vía aérea, control de hemorragias, inmovilización, canalización de vías o cualquier otro procedimiento que se realice. En este apartado también encontramos la medicación, dosis y vía de administración. Aquí colocamos la autorización fue dada por quién, qué medicación, la dosis, la vía de administración y a qué hora fue administrada. En nuestro caso, el ejemplo que ya habíamos mencionado, colocamos una X en control de hemorragia, en presión directa y vendaje compresivo. Al H de trauma vamos a marcar una X ya que corresponda a violencia, accidente o autoagresión. En accidente de tránsito vamos a poner no aplica ya que no es accidente de tránsito. En otros vamos a darle una X en arma cortante. En el resto se le coloca no aplica ya que no es nuestro caso. En la localización vamos a colocar un círculo en donde sea el accidente o el trauma. En este caso es en el flanco izquierdo del abdomen. En el número 3, que es una herida cortante, y tenemos desde la 1 hasta la 15 describiéndonos cuál sería la lesión o el trauma sufrido por el paciente. En literal y emergencia gineco-obstétrica y neonatal, esto solo sería en caso de que sea una emergencia gineco-obstétrico. En este caso no lo es. En J, paro cardiorrespiratorio, este tiene que ser un problema de PCR y que sea presenciado o no presenciado. La paciente en nuestro ejemplo no presenta, así que no lo colocamos y marcamos NA en todas las casillas. En el literal K de estabilización en establecimiento de salud es en caso de riesgo vital, cuando el paciente se encuentre en muy mal estado y este tenga que ser llevado a una casa de salud de emergencia para poder ser estabilizado. En nuestro caso no lo requerimos, así que colocamos no aplica. Continuando, tenemos la custodia de pertenencias. Es muy importante este punto, ya que vamos a colocar los datos de quien entrega. En este caso es Checa Isabel Astegui Enrique, quien es tecnólogo en emergencias médicas, y datos de la persona quien recibe, que es Kerly Chicaiza. En cargo o parentesco colocamos a quién se refiere, en este caso es la amiga. En descripción colocamos que nomás se le entrega al familiar o amigo o cualquier cargo que tenga, que puede ser una cadena, un reloj, gafas, celular, billetera, etc. M. Descargo de medicamentos y dispositivos médicos es todo lo que hemos utilizado en el paciente y que sea fungible. En este caso, en nuestro ejemplo, utilizamos un catalón 20, en presentación ponemos es una unidad y en consumo solo usamos uno. A continuación tenemos solución salina, en presentación viene de 500 y en consumo 1, un equipo de venoclisis, unidad y 1. En el resto colocamos no aplica, sea el caso. Continuando al literal N en observaciones, colocamos NA porque no tenemos una observación importante, pero aquí podemos colocar todo lo que no se haya puesto en la hoja o el anexo 002. Aquí también es importante resaltar quién es o quién nos da la autorización para la aplicación de algún medicamento. Literal O de datos familiares o acompañantes es quien se sube a la ambulancia y nos acompaña en el trayecto hasta su transporte a una casa de salud. Aquí colocamos el tipo de identificación como cédula, pasaporte, carnet de refugiado o no tiene identificación y colocamos el número de identificación. En este caso le acompañaba su amiga, que es Chicaiza Licituaña Kerly Pamela, con el número de teléfono 0999-786184. General P, equipo de respuesta de la unidad. Como operador de emergencia, quien maneja la ambulancia es Torres Narváez Ricardo. Al profesional de salud 1, responsable de la ambulancia, Chicaiza Velastegui Enrique. Profesional de salud 2, Salazar Ayala Jordan, quien es asistente del profesional de salud 1. No aplica en profesional de salud número 3. En el literal Q, radiodespacho, nos entrega la entidad receptora de la llamada, en este caso 911, radiodespachador Díaz Suárez Ricardo Joaquín, evaluador prehospitalario Flores Cueva Freddy Michael. En datos de la unidad en kilometraje, a la salida de la base 153.000 kilómetros, llegada de la base 153.029 kilómetros. En hora de la base clave 1,
que es disponible a la 1 de la tarde. Literal R, datos del destino del paciente, vamos a marcar con una X si presencia signos vitales o no tiene signos vitales del paciente. En nuestro caso, sí tiene signos vitales. En el lugar donde fue atendido, ameritó traslado, en el cual colocamos sí, y el traslado a establecimiento de salud. El nombre del establecimiento de salud, HCAM, Hospital Carlos Andrade Marín, y datos de quien recibe. En este caso sería el emergenciólogo, Morillo Cajas Byron Alejandro. La hora de llegada al establecimiento es a las 12:43 y la hora de la firma del descargo del anexo 002 a las 12:58. Datos quien entrega, entiéndase como el tecnólogo de emergencias médicas o quien esté a cargo de la ambulancia. Chica Isabel Astegui Enrique. Firma. Y para finalizar, el literal S, exoneración de responsabilidad, esto es si el paciente o familiar rehúsa la atención del paciente.